Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos el manual de dirección de Pathfinder 2, Pathfinder segunda edición remasterizada, ¿vale? El remaster de este manual de juego que ya sabéis que ha salido para eliminar ciertas licencias pues, que habían sido controvertidas en el pasado y darle un nuevo baño de cara, ¿no? Un nuevo lavado de cara a lo que es esta segunda edición de Pathfinder. Vamos a encontrar todo lo necesario para crear nuestras aventuras, para crear nuestras campañas, crear asentamientos, ciudades, crear mundos, crear un escenario. También tenemos una breve descripción de lo que sería el escenario por defecto de Golarion, el mundo del mar interior, esta era de los presagios perdidos, así como una plétora de artefactos mágicos y de objetos, runas, reliquias, etc. Todo ello preparado para disponer de los mismos durante la partida. Vamos a verlo enterito de página a página y os cuento qué me parece. Vamos con ello. Bueno, vamos a ver el manual de dirección de Pathfinder 2, segunda edición, remaster, ¿vale? Este tochaco nos dice cuenta tu historia. Para crear una historia convincente hacen falta algo más que héroes, se requiere un complejo reparto de aliados, adversarios y villanos. Como director de juego tu trabajo es narrar el relato y colaborar con los jugadores para imaginar una aventura épica. El manual de dirección está aquí para ayudarte en todas las facetas del juego, incluyendo directrices sobre la estructura del relato, consejos para diseñar combates emocionantes y tesoros increíbles para recompensar a tus héroes por salvar la situación. Este libro tiene todo lo que necesitas para convertirte en un director de juego legendario. Bueno, Tochamen, es una línea de libros delgadita y fina. Eso sí, con un arte espectacular. Como podéis ver, las ilustraciones son una maravilla. Tanto la portada como las ilustraciones interiores, que lo vamos a tener dividido en primero cómo dirigir la partida, cómo crear partidas. La era de los presagios perdidos te viene una introducción del mundo que evidentemente pues no suple lo que sería la guía del mundo de los presagios perdidos, pero sí que te dan una introducción suficientemente interesante que junto con la del manual del jugador pues ya te ayuda, ¿no?, a meterte dentro de lo que es el propio mundo de Golarion. Aunque en realidad hay que decirlo, digamos que Pathfinder nace con la intención de ser un manual genérico, para poder utilizarlo en cualquier mundo que quieras y poder adaptarlo a cualquier tipo de partida, ¿vale? Subsistemas y tesoros. Bueno, tenemos una introducción, más o menos, ¿vale?, lo típico de qué es un director de juego, este tipo de cosas, ¿no?, que estoy haciendo. Cómo dirigir la partida, el hecho de hacer esa sesión cero donde establecer cuáles son los límites, ¿no?, y a qué quieres jugar y ese tipo de cosas. Cómo preparar aventuras si juegas aventuras publicadas o si creas tus propias aventuras. Desde luego, por la parte de Paizo, todas las aventuras publicadas, que se dividen tanto en aventuras solitarias, aventuras independientes, sendas de aventura, ¿vale?, que o bien son normalmente 3 o 6 fascículos que pueden llevar al personaje pues, de un nivel 1 hasta nivel casi 20, o los escenarios de la sociedad Pathfinder, que pues ya sabéis que es bastante prolífica y que desde luego hay un montón, ¿no? Yo os reconozco, he jugado bastante a Pathfinder y no he escrito ni una sola aventura, ¿vale? O sea, con todas las que hay publicadas, ¿para qué voy a hacerlo, no? Bueno, cómo dirigir una sesión, el tipo de ritmo, cómo empezar la sesión, se te habla, ¿no? Recapitula un poco dónde estabas, tal. Es decir, son consejos muy básicos, desde luego muy dirigidos hacia un director de juego novato que se está introduciendo, y en ese sentido lo veo bien. Desde luego, si eres un director veterano, pues no vas a encontrar nada que te sorprenda o que digas, buah, me ha descubierto tal, ¿no? Pero sí que creo que tiene todos los conceptos básicos de lo que tiene que ser un director de juego y aparte están bien explicados, ¿vale? De una manera muy sencilla y muy bien presentada. Las pruebas secretas, si quieres hacer tiradas secretas, ¿no?, de dados para que no lo vean y no sepan si han tenido éxito o no en determinadas circunstancias. El propio metajuego. El metajuego básicamente es lo que el jugador conoce que no debería conocer el personaje, ¿no? Te ponen el ejemplo por aquí de, pues, están enfrentando a un Raksasa, así que no utilices conjuros divinos contra él. Pues bueno, si tú tienes experiencia jugando a Pathfinder, puedes conocer eso, ¿no? Pero lo mismo tu personaje nunca se ha cruzado con un Raksasa y no debería saberlo, ¿no? Bueno, pues está ahí un poco el conflicto que genera el metajuego. Cómo interpretar a los PNJs, cómo respetar al personaje
y consideraciones especiales sobre decidir sobre las reglas. En algún momento puedes tener alguna duda, puedes tener alguna esa, pues bueno, pues se consultan en la mesa y se llega a un acuerdo entre todos los participantes, ¿no? Trampas, jugadores problemáticos, jugadores que te dan problemas, jugadores que hacen trampas, ¿no? Esto supongo que cada vez es más difícil de encontrarlo, ¿no? Pero todavía alguno habrá. La colaboración narrativa y la narración descentralizada dentro de lo que es la dirección del juego dentro del grupo. Personajes con taras, ¿no? Y con cosas así, rarezas, las 4 rarezas de Pathfinder. De hecho, de los objetos sobre todo vamos a verlos que todos, y por lo general todos los objetos importantes tienen un nivel, lo cual te ayuda mucho a la hora de controlar el nivel de poder en la mesa y que, pues desde luego es muy útil. Pero aparte también tienen sus rarezas, ¿no? Si son comunes, poco comunes, raros o únicos, y que ya te va hablando de la cantidad que debería haber y que debería suministrarse o por lo menos ponerse a disposición. ¿Cómo dirigir encuentros? Vamos a tener el hecho de cómo dirigir bien los encuentros, que normalmente son encuentros de combate, cómo dirigir la exploración y cómo dirigir el tiempo libre. Comenzamos con los encuentros, evidentemente por la iniciativa, la velocidad del juego, consultar las reglas para no frenar un poco, ¿no?, lo que es el ritmo dentro de la partida, cómo adjudicar las acciones, y si utilizas mapas y miniaturas. Yo reconozco que a mí Pathfinder me enamoró en la primera edición por todos los accesorios, por toda la cacharrería que llevaba, ¿no? El hecho de, sí, te sacamos una senda de aventuras, pero te sacamos un fleet map, te sacamos los peones especiales, ¿no?, de esa senda de aventuras para que puedas representarlo todo en la mesa de una forma pues, más asequible, ¿no?, que con miniaturas, los dados especiales, las cartas de críticos, de pifias. Bueno, todo eso a mí me pareció una absoluta maravilla, el hecho de toda esa cacharrería, ¿no?, todo ese extra con el cual se acompañaban las sendas de aventura y que demostraban el cariño y el detalle, ¿no? Al final el diablo está en los detalles que dicen y sobre todo pues a mí fue algo que me atrajo mucho y que me llamó mucho la atención. Luego te das cuenta de que las sendas de aventura son muy buenas, que las reglas están muy bien hechas y que el juego realmente merece la pena por ello. Combates montados, combates aéreos, combates acuáticos, los encuentros sociales, que también son encuentros y que, bueno, cómo deberían ser dirigidos y cómo medir el éxito y el fracaso dentro de ellos. ¿Cómo termina un encuentro? Si es con victoria, si el enemigo huye, si hay un TPK, ¿no? Por cierto, esta ilustración me mola mucho. Esto debe ser un Ifrit, ¿no? Un genio del fuego, que lo están tratando de derribar aquí, ¿no?, cogiendo con una pierna para que caiga y el enano está aquí arriba con esta lactita para clavárselo. Bueno, el hecho de pensar de manera diferente dentro de los encuentros, de los combates, más allá del no, me planto delante de él y le golpeo hasta que caiga, ¿no? Pues el hecho de animar a los personajes a que piensen de manera diferente y traten de buscar soluciones, ¿no? Soluciones que luego poder representar dentro de la partida. La exploración, donde existe una serie de riesgos, que luego vamos a verlo, principalmente trampas, ¿no? Las investigaciones, la velocidad, climas y terrenos, acuático, ártico, bosque, montaña, llanura, pantano, subterráneo, y el paso del tiempo en los mismos, qué actividades puedes realizar durante estas exploraciones dentro de las que están disponibles, cómo controlar la duración de los conjuros cuando es mucho más fácil, ¿no? Normalmente dentro de un combate el hecho de medir cuántos turnos dura, ¿no? Pero luego cuando estás en exploración realmente el llevar el ritmo del tiempo es más complicado, la verdad. Bueno, cómo establecer el orden de marcha, guardias y descansos, hambre y sed. Cómo dirigir el tiempo libre. El tiempo libre cada vez es algo que se va dando más, ¿no? En los juegos se va tomando más en consideración y se va arreglando más. Porque realmente antes no se le daba mucha importancia, ¿no? Y todas esas actividades que se pueden hacer, digamos que luego entre partidas, ¿no?, normalmente, pues pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos las tareas, las diferentes habilidades, lo que podemos utilizar a la hora de obtener ingresos. Evidentemente para niveles bajos, ¿no? Luego ya a niveles altos los personajes suelen llevar tanto dinero que parecen bancos andantes, ¿no? Pero al principio sí que puede ser muy interesante.
a niveles bajos el cómo ganarse un poco la vida, ¿no? Comprar y vender objetos, inversiones. Las inversiones que además te explican que no se trata de, pues bueno, pues metes el dinero en el banco y esperas la rentabilidad, ¿no? Sino más bien inversiones, por ejemplo, como financiar una expedición comercial que marche a otro lugar, pues abrir una ruta. Y que entonces, pues, te puedas encontrar con que a la vuelta, pues, han encontrado un lugar que sea, pues, que traigan especias, sedas, lo que sea, ¿no? Bienes de comercio. Y que eso no solo te puede dar, pues, oportunidades comerciales interesantes, sino también abrir semillas de aventura y ganchos de aventura, ¿no? Pues saber lo que han encontrado. Y la reconversión dentro de ese tiempo libre, donde lo que te dicen es que realmente hay cosas que no se pueden cambiar, no se puede reconvertir la clase, la ascendencia, el bagaje o modificadores por atributo, pero realmente lo que son las habilidades, las dotes, hechizos, todo ese tipo de cosas sí que se pueden reconvertir y te explican un poco, sobre todo por si te has dado cuenta de que, mira, pues tomé determinada elección que luego en la partida no me ha funcionado, no me ha gustado, pues oye, es tener la oportunidad, ¿no? De arreglarlo luego posteriormente, que sí que puede ser interesante, ¿no? Las clases de dificultad, esto obviamente, digamos que tiene una matemática que va en incremento dentro de lo que es el juego. Cada vez que se sube de nivel aumentan, ¿no? los modificadores y acabas con modificadores bastante altos. Entonces, para calcular la clase de dificultad por nivel, lo que sería la clase de dificultad normal, pues sí que te ayuda mucho este tipo de tablas que te facilitan y como ves, pues mira, pues a primer nivel, pues una clase de dificultad 15, pero lo mismo a nivel 20 ya es una de 40, ¿no? Entonces tienes que tratar de manejarlo. Si la habilidad es entrenada, no entrenada, entrenada, experta, maestro, legendaria, pues el tipo de dificultad y luego más o menos ya pues maniobrarías, ¿no? Con respecto al personaje y a la situación. Bueno, por aquí más, las recompensas. El hecho de que sabéis que aquí se sube de nivel por cada 1000 puntos, sin importar el nivel, ¿vale? Y que esos puntos de experiencia que vas a obtener dependen casi más de tu nivel, ¿no? De tu nivel comparado con el nivel de la criatura, el enemigo, el objetivo. Que pues si siempre, ¿no? Si es a tu mismo nivel, pues serán 40 puntos de experiencia y a partir de ahí, pues subiendo o bajando en comparativa, pues serán más o menos, así como unas tablas de ajuste a la hora de pues esas recompensas. Yo reconozco que cada vez, yo soy muy vago en ese sentido a la hora de dirigir, yo creo que me lo pongan todo facilito y soy muy fan de las aventuras publicadas que ya te vienen con el sistema de hitos, ¿no? Mira, cuando llegues a este lugar tienes que estar en tal nivel, cuando realices tal acción subes un nivel, que me lo den fácil, pues lo de ir contando puntos de experiencia, como os reconozco, me aburre mucho, es algo que no me apetece, ¿no? Y prefiero que me lo simplifiquen en ese modo. Tenemos la tabla de tesoro de grupo por nivel. Esta es bastante importante porque te ayuda, es una ayuda para mantener, para no romper, ¿no? Lo que es un poco el juego, dando objetos demasiado poderosos o que los personajes tengan demasiado dinero. Como he dicho, al final acaban convirtiéndose en bancos andantes y pierde mucho sentido a algunas de las reglas que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? Y te explican aquí cómo, pues a determinado nivel, los tipos de objetos, porque los objetos también, como he dicho antes, tienen nivel, ¿no? Y te ayuda mucho eso a la hora de calibrar y equilibrar a tus grupos para que no se vayan de madre. El dinero que tendría que tener el grupo, así como el valor total de lo que lleven, ¿vale? Un poco la cuantificación, el presupuesto de cuánto tendrías que poner a disposición de los jugadores para que, como digo, pues no se descontrole y no se desequilibre. Como digo, parece mucha matemática, pero luego es más sencillo de lo que parece y es muy útil para controlar y mantener el equilibrio y que no se vaya de madre las cosas, ¿no? Y te explican un poco cómo en determinadas partidas pues puede ser más complejo el cuantificar, ¿no? Ese presupuesto que hemos visto antes, sobre todo si son mega dungeons, donde tú puedes ir de un lugar a otro, puedes subir niveles o bajar niveles, o en campañas sandbox, ¿no? De mundo abierto, donde puedes ir a cualquier parte en cualquier momento
y eso es más difícil de gestionar. Y aquí tenemos esa tabla de riqueza ya individualizada, en vez de por grupo, por personaje. ¿Cómo crear partidas? Tenemos lo que son las estructuras básicas de si queremos hacer una partida individual, ¿no? Una partida autoconclusiva, una campaña breve, larga, épica, donde te van te lo van poniendo como por sectores, ¿no? Pues por ejemplo te dicen una campaña épica, pues tendría que tener 6 aventuras largas que comienzan con un safari, una aventura o safari de un llanero, incluyen aventuras militares, planarias y románticas. Nivel máximo 20. Duración 1,5 años, jugado semanalmente, 3 años jugados cada 2 semanas. Porque te decían que en cuanto a duración de las partidas, que la partida media de Pathfinder pues, está en torno a las 4 horas, ¿no? Que si juegas, por ejemplo, menos de 2 horas, una partida pues, que te va a dar muy poco tiempo, ¿no? Va a ser muy poco tiempo para poder realizar algo. Los objetivos del jugador, mezclarlos con las motivaciones, ¿no? Y tal, con la partida, los villanos recurrentes. Cómo empezar la campaña en la primera sesión, iniciar con esa sesión cero, cómo terminar la campaña y cómo gestionar el fracaso o la próxima campaña, ¿no? Diseño de aventuras, lo que decía, ¿no? La motivación de los jugadores con la temática y la implicación emocional, qué tipos de aventuras, ¿no? Si es una aventura descarnada, militar, planaria, romántica. Y te van explicando, ¿no? Una aventura militar, pues podrían ser de 2 a 3 sesiones, qué escenas de exploración puede tener, qué encuentros de combate, qué encuentros interpretativos, cuáles serían la temática de esos encuentros. Pues bueno, está como muy esquematizado todo, ¿no? Y creo que cuando ya coges algo de experiencia, ya tú tiras un poco por experiencia y por instinto, ¿no? Pero como digo, para directores de juegos novatos que se inicien y que quieran comenzar, desde luego este tipo de tablas les son muy útiles. Porque sí que les dan algo con lo que utilizar, una especie de plantilla, ¿no? Que les va a facilitar bastante la vida. Y como digo, me parece una guía de dirección de juego, un manual de dirección, muy dirigido a eso, ¿no? A directores novatos donde es muy completo. No vas a encontrar nada que te sorprenda, nada que digas, bueno, tal, ¿no? Pero que desde luego va muy encaminado hacia directores novatos y que desde luego les va a ayudar mucho por esa forma tan esquemática de plantillas, ¿no? De darles y de facilitarles. Bueno, el tipo de amenazas que pueden tener, ¿no? Corrupción, devastación, extremismo, tal, las motivaciones, los arcos narrativos, ¿no? Que muchas veces se utiliza el lenguaje pues, de televisión, ¿no? Lo que sería una temporada de televisión, donde tienes una trama principal, un arco narrativo principal, y luego tienes algunos episodios que van a su bola, ¿no? Que no tienen nada que ver, que no hacen avanzar la trama y que es como el enemigo de la semana. Bueno, pues te lo van explicando todo. ¿Cómo diseñar los encuentros? Los encuentros igual, con un presupuesto de encuentro, dependiendo de si la amenaza es trivial, baja, moderada, severa o extrema, y luego cómo ajustarlos. Ya con grupos para aventuras rápidas ya preparados, donde vas a introducir pues, lugares del encuentro dependiendo del clima, del terreno, los riesgos que puedes encontrar en el combate, objetivos secundarios, los encuentros sociales, el tesoro que tendrías que tener por ese tipo de encuentros. Como digo, está todo muy reglado y muy esquematizado y es pues, muy sencillito, ¿no? Sobre todo si tienes dudas, te va a facilitar mucho la vida. Tenemos variantes de reglas, como por ejemplo si te quieres crear un personaje ad hoc, ¿no? En vez de coger pues una clase, una tal, ¿no? Y ir haciéndotelo tú poco a poco. Personajes de nivel cero, si quisieras comenzar a nivel cero, bueno creo que podría ser más útil para crear PNJs, ¿no? No sé si alguien ya en este juego querría comenzar a nivel cero, pero bueno. O la progresión automática de los bonificadores, que realmente pues, te va dando una serie de bonificadores en vez de directamente con el objeto, y donde, pues, según vas subiendo de nivel, tienes esa serie de mejoras que, pues bueno, podrías ir obteniendo. Una forma distinta. Tenemos las aflicciones, que son las maldiciones y las enfermedades, donde en el manual de juego ya te explicaban cómo funcionaban, y aquí pues tenemos varios ejemplos. El entorno, evidentemente, pues ártico, bosque, desierto, llanuras, urbano, etc., ¿no? Con efectos de temperatura, desastres naturales, avalanchas, incendios, terremotos.
Los riesgos principalmente lo que son las trampas, con los puntos de experiencia de dicho riesgo y ejemplos de los mismos, ¿no? Donde tenemos los riesgos por nivel y la complejidad de los mismos a la hora, pues, de realizar esa tirada, pues bien de detectarlo o de tratar de superarlo. Aquí tenemos todo, por supuesto, por nivel, ¿vale? Pues martillo de interdición, riesgo de nivel 11. Nevada, riesgo de nivel 0. Orbe del Armagedón, riesgo de nivel 23. ¿Vale? Para luego saber cuándo puedes sacarlo o no, ¿no? Normalmente te dicen que podrías sacar riesgos de hasta 4 niveles por encima, ¿no? Para realmente pues fueran de dificultad grande, ¿no? Para la hora de superarlos. Y no solo todos estos riesgos de ejemplo que hemos encontrado, sino también las reglas para crear nuestros propios riesgos a base de estas tablas donde vamos a tener esos valores de extremo, alto o bajo dependiendo de la dificultad y lo que vamos a encontrar con respecto a los mismos, ¿vale? Tanto la defensa como el ataque que pueden suponer. Cómo crear criaturas. Esto, bueno, viene aquí, podía venir en el manual de monstruos, ¿vale? Pero viene aquí, está bien. Y te explican todo a base de estas series de tablas por niveles, que desde luego esto para crear monstruos está bien, pero sobre todo también para adaptarlos. Si tenéis una senda de aventuras antigua de primera edición o una campaña, una aventura de otro juego, para adaptar las criaturas, el bestiario de esa aventura, os va a venir muy bien estas tablas porque vais a ver que de una manera sencillita podéis adaptarlo de manera rápida, ¿vale? Daño por golpe, clase de dificultad de conjuro, las aptitudes, daño de área, aptitudes de rasgos, si es una aberración, un demonio, un diablo, un muerto viviente. La planificación de clase para crear PNJs, como veis, pues bastante sencillito. Y también para crear objetos. Luego vamos a tener lo que es la parte final de este manual de dirección, todos los objetos mágicos, artefactos, reliquias, ¿vale? Que hay una cantidad brutal. Pero si quieres ya ir creando tus cosillas, pues bueno, puedes hacerlo por aquí con precio de materiales y tal. Y ya incluso si quieres crear tu propia ambientación, que como digo, por defecto Pathfinder tiene la de el mundo de los presagios perdidos, que era el antiguo mundo del mar interior, que es el mundo de Golarion, ¿vale? Donde se situaría por defecto todas sus aventuras. Pero te explican, ¿no? Te explican cómo poder crear el tuyo, cómo lo harías, ¿no? Conceptos básicos de la civilización, qué tipo de tecnología tienen, qué tipo de magia, construcción de asentamientos, la religión, la cosmología. Y tendríamos en este capítulo 3 pues una introducción, ¿no? Al igual que teníamos ya dentro de lo que era el manual de juego, pues algunos detalles para que tú te pudieras crear tu personaje dentro de este mundo. Bueno, dentro de este mundo no, realmente dentro de esta zona, ¿no? Que es la zona del mar interior con Avistán y Garund, que son estos dos continentes. ¿Dónde se situaría este? Pues dentro del mundo de Golarion, pero específicamente en esta zona que es la que se utiliza. Que además, una cosa curiosa por parte de Pathfinder, es que en vez de tener ambientaciones temáticas, tiene una única ambientación, pero la tiene divididas por zonas que sí son temáticas, ¿vale? Por lo que no necesitas estar cambiando de ambientación para cambiar el estilo de juego, lo cual para mí me parece un acierto. Bueno, ¿de qué va el mundo este de los presagios perdidos? Pues bueno, tenemos que pues hubo una gran catástrofe dentro del mundo, que fue la Gran Caída. Pues el mundo, este mundo de Golarion fue golpeado por una lluvia de meteoritos que pues, se devolvió un poco, retrasó, ¿no? Un poco la civilización dentro del mundo y pues las razas volvieron a aparecer. Los enanos en su búsqueda del cielo, donde surgieron de las cavernas en las que vivían hacia pues, las montañas lo más alto posible, los elfos volvieron de otro planeta que era Castrobel, que esta es conexión directamente con lo que es Starfinder. En Starfinder, dentro de la cosmología, que ya sabéis que es, digamos que en el mundo futuro, Pathfinder con naves espaciales, ¿vale? De una manera sencilla. Pues tienes todos esos planetas, ¿no? Orbitando pues, en el sistema solar de Golarion, ¿no? Y tiene sobre todo a los humanos, que los humanos fueron los que pues, comenzaron a surgir y a reproducirse y a ocupar más creando los imperios humanos,
como pues, diferentes, ¿no? Y entre ellos surgió Aroden. Aroden, que pertenecía al antiguo imperio Atlante, que habían expulsado a los hombres lagarto, hombres serpiente de por allí, y que Aroden, pues dentro de esta lluvia de meteoritos encontró la piedra estelar, y una piedra con la capacidad de elevar a la divinidad a los seres mortales, y él se convirtió en un dios, realizando como su primer milagro, que fue el surgir esta isla de Cortos, la elevó de las aguas y creó la ciudad de Absalom, que es, digamos, un poco la capital, ¿no?, de todo el mundo, por lo menos una de las ciudades más importantes. Entonces, en torno a él comenzó a surgir pues la civilización, este imperio y tal. Luego pasa que él se fue ocupando cada vez de asuntos más, pues más divinos y menos terrenales, ¿no?, desapareciendo. Y hubo toda una serie de profecías y de presagios que se crearon en torno a su vuelta, ¿no? Cuando todo el mundo estaba esperando su vuelta y que él traería como una nueva era de prosperidad y riqueza y tal, pues realmente lo que ocurrió es que murió, ¿no? Todos los clérigos que le seguían pues perdieron los poderes y tal, ¿no? Se supone que Aroden murió y eso da origen a lo que es la era de los presagios perdidos, donde pues todas las profecías que se habían hecho han fallado, ¿no? Y es como una época de descubrimiento y de a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos por aquí todo lo que es el mundo, que como digo, tenemos los continentes de Avistán y Garún, que realmente estaríamos en esta zona chiquitita de por aquí, y luego tendríamos otros continentes que la verdad es que están menos, pues menos detallados, ¿no?, dentro de la ambientación, salvo el de Tianxia, que es el, digamos, el presunto asiático de esta ambientación, que ese sí que le han creado a tanto sendas de aventura específicas como suplementos específicos, ¿no? Que en esta segunda edición creo que hay una guía de Tianxia y una guía de jugadores de Tianxia que veremos, veremos a ver si lo traen aquí en castellano. Bueno, y las tierras oscuras, ¿no?, que es, digamos, la infraoscuridad, ¿no?, el underground, ¿no?, aquí, y que, por cierto, han eliminado a los elfos oscuros, ¿no? Recordad que esta edición remaster de Pathfinder surge principalmente para eliminar muchas cosas de la OGL que se utilizaba anteriormente la licencia de Wizards of the Coast, ¿no? Se han querido separar por completo de Dungeons and Dragons, cambiando algunos nombres, modificando cosas, ¿no? Para que no estar un poco esclavos de los vaivenes y de las decisiones de Hasbro, ¿no? Hasbro Wizards of the Coast. Y ha habido cosas que han desaparecido, como por ejemplo los elfos oscuros, que realmente yo no creo que tengan la licencia, ¿no?, Hasbro de los elfos oscuros, por eso procede de la mitología nórdica. Pero por alguna razón han decidido que los eliminan y que no los quieren, ¿no? Bueno, tenemos una pequeña descripción de las principales zonas, Absalón y la isla de la piedra estelar, que es donde está la con la que Aroden ascendió a la divinidad y que puede hacer que cualquier mortal que pase por las diferentes pruebas a las que te somete, pues pueda ascender también a la divinidad. Tenemos por aquí la alta mar, principalmente te habla de la reina del huracán y de los grilletes y el ojo de Abendego que está por aquí. Vale, que todo eso te viene en la campaña, en la senda de aventuras para la primera edición de Calaveras y Grilletes, que era la de tono pirata. Que una de las cosas es que aquí, digamos que ha avanzado la ambientación con respecto a primera edición y han cogido muchas cosas que han sucedido en las sendas de aventura, ¿no? En las sendas de aventura pues se acababa con tal villano o se peleaba con este o había tal enfrentamiento entre tales naciones, pues todo eso se ha recogido y se ha hecho que la ambientación avance. Está el Camino Dorado, como digo, aquí las zonas son temáticas y, por ejemplo, pues aquí pues tendríamos Arabia, ¿no?, y estas cosas. Tenemos el Ojo del Terror, que es la zona de muertos vivientes, vampiros, licántropos y tal. Y, por ejemplo, te hablan de Tarbafón, que era un liche contra el que se enfrentó Aroden antiguamente y que, como digo, se convirtió en el liche, en el tirano susurrante y fue encarcelado en una espira, que eso aparece en la senda de aventuras de Corona de Carroña, ¿vale? Y que, pues bueno, pues ahora se ha liberado y ha construido como su casita, ¿no?, aquí en la Isla del Terror, en el lago Encartan, este lago interior, donde pues está reuniendo tropas, ¿no? Está reuniendo siervos y esclavos y esbirros y tal. Pues veremos qué es lo que ocurre porque seguramente va a ser utilizado, ¿no?
El viejo Cheliax, que es la parte diabólica donde está la casa 3 veces maldita casa Zrune, que pactó con la iglesia de Asmodio, con este diablo, y que pues está gobernado prácticamente por diablos. Está la extensión, esto nunca he sabido muy bien cómo se pronuncia, si es Muangi o Mawangi o algo así, pues lo he oído de las dos formas, bueno, como sea, pues la parte de junglas, donde están los reyes gorilas, que son reyes gorila infundidos por demonios. Eso creo que aparecía, si no me equivoco, en la calavera de la serpiente o algo así se llamaba. Creo que era una en junglas, ¿vale? De Senda de Aventuras. Las tierras imposibles, las tierras quebradas. Las tierras imposibles son muy interesantes porque es este lugar que está entre Nex y Geb, que están gobernados por dos magos superpoderosos, que ya creo que son muertos vivientes ambos, y que se enfrentaron a una guerra mágica destructiva, ¿no? Y se generaron estos yermos de maná, que es una zona donde la magia pues, ha sido utilizada tanto que pues, se ha vuelto caótica y no puede ser utilizada. Entonces es un sitio donde se han dado hacia la tecnología, ¿no? Hacia la tecnología en plan, yo qué sé, vapor y tal, ¿no? Y realmente crea una zona muy interesante para jugar. Las tierras quebradas, donde por ejemplo está Numeria, que es donde cayó una nave espacial y ha dejado restos de tecnología. Y es ahí donde está la senda de aventuras de Iron Gods, ¿vale? Los Reyes del Hierro, que esa fue, digamos, la senda de aventuras que dio un poco origen a lo que sería Starfinder. Porque uno de los dioses surge de ahí, de esa. Están los reinos brillantes, con las montañas de los 5 reyes, las tierras de la saga, que son las del norte, donde en estas que estaban gobernadas por las hijas de Baba Yaga, donde esto se cambia en otra senda de aventuras que es la de Winter Reign, ¿vale? Que esa tampoco fue traducida, es una pena. Y que, bueno, la verdad es que estaba muy bien y te contaba eso, ¿no? Y se viajaban ahí entre planos, se viajaba incluso hasta nuestro mundo, ¿no? En un momento dado. Bueno, tenemos por aquí las culturas que, como veis, todo temático por zonas, ¿vale? Con, pues, por ejemplo, Tianxia, las de Tian, pues son asiáticas, tal. Hay un poco mezcolanza por aquí y sobre todo se han incorporado bastantes furros a esta edición, ¿vale? Donde, por ejemplo, aparecen los rátidos, que los rátidos directamente te dice que son los Isoki. Los Isoki también, una raza clásica, habitual de Starfinder. Están los Lesi, que son estos, que este en particular tiene la cabeza de calabaza. O, por ejemplo, cosillas como son los Colos, que el Colo es el Nol de toda la vida, ¿vale? El hombre llena. Pero que, volvemos a lo mismo, por cuestiones de la OGL, pues se ha cambiado el nombre para evitar problemas. Otro de los que han cambiado el nombre son los Aboleth, que los Aboleth ahora son Algolzu, ¿vale? Estas criaturas marinas, anfibias, alienígenas de 3 ojos y varias colas y tal, pues bueno, pues los han modificado. La religión, los dioses, que también lo vimos dentro del manual de juego, donde, pues evidentemente para coger, ¿no? Sobre todo si eres un clérigo o tienes fe, para los edictos y anatemas, que es otra cosa cambiada, ya no hay alineamientos, ¿no? Legal, caótico, neutral, tal, ¿no? Pues ya no hay, sino que son edictos y anatemas. Me parece mucho mejor, os lo digo, porque realmente los alineamientos luego no solían utilizarse. Y tenemos los diferentes dioses, ¿no? Como Cailean, que es el borracho, ¿no? Que pasó la prueba de la piedra estelar mamado. Y Omedae, que es la heredera de Aroden, ¿no? La que ha cogido un poco su sitio, o Sarenrae, una de las más famosas. Luego está Robagu, que era una bestia, que era el dios de la destrucción y que fue encerrado por el resto de dioses dentro del propio Golarion, ¿no? Dentro del propio núcleo del planeta. Facciones como los capitanes libres de los grilletes, los caballeros infernales, una especie de juez Dredd, ¿no? de este mundo. Las mantis rojas, que son asesinos, o sobre todo la sociedad Pathfinder, ¿no? De la que muchas veces forman parte los jugadores. Las naciones, donde te explican cómo leer estos bloques de naciones, tienes 2 ejemplos con Andoran y Radón, y que pues, se utilizan para leer un poco lo que aparece luego en la guía del mundo de presagios perdidos. Cómo crear asentamientos,
con sus gobiernos, códigos, leyes. Y sobre todo es interesante porque dentro del bloque de estadísticas del asentamiento se le suele dar un nivel, ¿no? Todo tiene nivel aquí dentro, como nivel 11, nivel 4, y eso te viene muy bien a la hora de discernir tanto los objetos que se pueden comerciar dentro de estos asentamientos, como por ejemplo los magos que puedes contratar y los hechizos que tienen por tanto disponibles, ¿no? Pues si necesitas que te lancen un hechizo para saber si en este lugar es posible o no. Como digo, eso de los niveles me parece muy buena idea porque te facilita mucho el saber luego qué puedes y no puedes hacer. Bueno, los planos que tienen una serie de características, ¿vale? Que son dimensión, gravedad, tiempo, morfología, esencia planaria, cómo es la gravedad, cómo es la dimensión, cómo pasa el tiempo, cómo es de forma. Aparece un poco por aquí, te dicen la forja de la creación, estaría el universo, y antes estaría el primer mundo que es, digamos, el plano férico, ¿vale? De donde proceden las hadas y tal, y desde, por ejemplo, donde viajaron los gnomos, que llegaron a Golarion. Están por aquí, pues, plano astral, plano del metal, el Elisio, y las tierras del sueño, que no quede pues esa anotación Lovecraftiana, ¿vale? Por aquí donde te explican cómo entrar de manera onírica. Tenemos los subsistemas, luego ya para añadir, que la verdad es que básicamente funcionan casi todos igual, ¿no? Que se basan en esta serie de puntos de victoria, que te dicen que los puntos de victoria pues, pueden ser adquiriéndolos o al revés, reduciéndolos, ¿no? Donde para obtener victoria en determinada tarea, pues necesitas obtener tantos puntos y te van explicando cómo se consiguen esos puntos, que es algo muy habitual en los juegos indie de la última década o poco más, ¿no? O algo más, como son los relojes, ¿no? Estos juegos, por ejemplo, los Forge in the Dark, que te crean estos relojes, ¿no? Ese circulito que se divide en diferentes sectores y mientras vas consiguiendo avanzar, pues vas tachando sectores hasta que has completado el reloj y pues tienes éxito, lo logras, ¿no? Pues esto básicamente te habla un poco más o menos de lo mismo, ¿no? Sin hacer de referencia a los relojes, sí que pues necesitas una serie de puntos de victoria donde tienes unos puntos de victoria máximos y luego tienes unos umbrales, ¿no? Que te dicen, hombre, sí, no hace falta que consigas todos los puntos de victoria disponibles. Cuando llegues a tantos, pues ya has conseguido tener éxito. O por lo menos cuando llegues a tantos, si por ejemplo son encuentros muy largos, tienes umbrales de victoria divididos, ¿no? Como diferentes etapas, ¿no? Dentro, pues mira, quiero conseguir esto, pues ya he conseguido la primera etapa. Ahora pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Básicamente sería una cosa así. La influencia funciona igual, donde vas a ir adquiriendo puntos de victoria a la hora de poder influenciar a alguien. La investigación, como veis aquí, pues este es un ejemplo de pruebas de investigación y bloque de estadísticas donde tienes estas etapas, donde te dicen que si consigues 5 puntos, pues obtienes tanta información, si obtienes 10 tanta, 15 tanta, 20 tanta o 30 ya te cuentan todo. Las persecuciones que, bueno, pues te dicen, te cuentan, ¿no? El hecho de si únicamente vas a tirar tú o también va a tirar la persona a la que estás persiguiendo o que te está persiguiendo a ti, ¿no? El hecho de que tú con diferentes tiradas pues te puedes acercar o alejar y el otro puede, digamos que tener un ritmo estático o también modificarlo, ¿no? Por ejemplo. Y además introducir dentro de esas persecuciones pues obstáculos y peligros, ¿no? Como veis, pues obstáculos urbanos, subterráneos o de las tierras vírgenes, que además, como siempre, pues te vienen divididos por niveles. La infiltración, que en la infiltración íbamos a tener dos tipos de puntuación, porque íbamos a tener la de notoriedad, los puntos de notoriedad y los puntos de infiltración, ¿vale? Los puntos de infiltración lo que marcan es cómo superamos, serían los puntos de victoria de cada obstáculo que tenemos que superar, ¿no? Digamos que para superar este obstáculo necesitas tantos puntos de infiltración, ¿no? Que sean tantos puntos de victoria. Entonces, cuando los obtienes, lo consigues. Y luego tienes que pues esa infiltración puede tener 1, 2, 3, 4, 20 obstáculos, ¿no? ¿Vale? Lo que sea.
Pero luego tienes unos puntos de notoriedad, que digamos que serían los puntos negativos, que cuando tú llegues a X números de puntos de notoriedad es que has dado la alarma, básicamente, ¿vale? Entonces tienes que ir jugando ahí dentro de esas tiradas donde con un éxito crítico, por ejemplo, obtienes 2 puntos de infiltración, con un éxito 1 punto de infiltración, con un fallo 1 punto de notoriedad y con un fallo crítico 2 puntos de notoriedad, ¿vale? Entonces necesitas ir teniendo éxito para superar esos obstáculos sin cagarla y dar la alarma, ¿no? A través de esos puntos de notoriedad. Y luego, pues bueno, tienes una serie de mecánicas por aquí. La reputación, básicamente igual, donde vas adquiriendo puntos de reputación, que estos son mecánicas que yo creo recordar que en la maldición del trono carmesí se utilizaba algo así como la reputación, ¿no? Para ver cuánto apoyo popular tenías, ¿no? Y en Kingmaker creo que también. Los duelos con diferentes... pues el hecho de que un combate sea algo más que el saja raja habitual, ¿no? Y lo trates de hacer especial e introduces una serie de cosillas, ¿no? Acciones como paso lateral engañoso, que sería una finta, presión intimidante, presionar, sentir debilidad, buscar un punto débil, ¿no? Por aquí, liderazgo a la hora de crear sociedades o facciones, ¿no? Y a cuánta gente puedes atraer, ¿no? A cuántos seguidores máximos puedes tener. La exploración por hexágonos, ¿vale? Habitual de este tipo de juegos, sobre todo para partidas de mundo abierto, sandbox. Con los encuentros aleatorios, bueno, los encuentros aleatorios, eso en el manual de monstruos habrá tablas, no entiendo. Vehículos, qué diferente propulsión que pueden tener, si son vehículos terrestres, aéreos, ¿vale? Tenemos aquí aeronaves y de todo, ¿no? Acuáticos. Y los tesoros, que este es el capítulo más largo, donde evidentemente vamos a tener tesoros mágicos y tal, y tenemos lo que es la parte de investir los objetos mágicos. Aquí te dicen que como máximo puedes tener vinculados 10 objetos mágicos, ¿vale? Puedes llevar encima y te puedes beneficiar de los bonificadores de las propiedades mágicas de 10 objetos mágicos, como máximo, ¿vale? Y que para eso tienes que tenerlos investidos. Si tú llevas un objeto mágico que no lo tienes investido, pues no vas a obtener esa propiedad mágica. Si por ejemplo llevas una armadura de +1, pues sí, será una armadura y te dará su CA, ¿no? Su categoría de armadura, pero no te va a dar el +1, ¿vale? Necesitas tenerlos investidos. Que por eso hay objetos mágicos permanentes y objetos mágicos consumibles. ¿Cuál sería un objeto mágico consumible? Pues evidentemente una poción, ¿no? Que se gastan. Se utilizan una vez y se gastan. Y tenemos las tablas de cómo interpretar esos objetos e incluso de cómo elaborarlos, porque vamos a ver que las runas tienen una parte muy fundamental y muy importante dentro de lo que es pues esta forma mágica de los objetos, artefactos, reliquias, etc. de lo que es el juego. Vamos a tener diferentes tipos de runas dependiendo de en qué objeto lo estemos poniendo, ¿no? Si tenemos un arma, pues la principal, la runa fundamental, ¿no? Habrá una runa fundamental, que son las fundamentales, las principales, y luego runas de propiedades que aumentarán pues, las capacidades mágicas prodigiosas del arma, ¿no? Tenemos la de potencia para armadura o para arma, que es el bonificador, ¿vale? El +1, el +2, el más tal. Y luego tendremos diferentes runas que también son fundamentales, como resiliente para la armadura, que concede un bonificador por objeto a las salvaciones, reforzante para el escudo, que aumenta la dureza, los puntos de golpe y el umbral de rotura, o de golpe para el arma, que aumenta los dados de daño del arma. No se suma el... ¿no? Cuando teníamos un arma de +1, espera, le he dado aquí un golpetazo a esto, vamos a ahí puesto bien, puesto ahí. Normalmente cuando teníamos un arma de +1, siempre era pues +1 al impacto y +1 al daño, ¿no? Aquí no, aquí si tenemos un arma de +1 es un +1 al impacto y luego si además tiene la runa de golpe es que hará el doble de daños, el doble de dado de daños, ¿vale? Si por ejemplo es una daga que hace un dado de 4, pues si tiene esa runa de golpe hará 2 dados de 4, ¿vale? No se le suma otra vez el +1, el +1 no es al impacto, ¿vale? Y esas runas de golpe luego vamos a verlas que pueden ser más, pueden tener más poder aún, ¿no?
Y los precios de mejora, desde un armadura +1 pues, a resiliente, luego una armadura +1 resiliente, armadura +2 resiliente, es decir, son como los pasos. Realmente puedes mejorar tu equipo. En vez de ir acumulando objetos, ¿vale? Puedes tener tus armas desde el principio e ir mejorándolas y pues tener una especie de vínculo familiar con ellas, ¿no? Tenemos por aquí las runas, que la runa de potencia es la principal y la más fundamental, ¿no? Y marca el límite de las runas de propiedad que se pueden incorporar a esa runa de potencia o a ese objeto. ¿Vale? Con una runa de potencia +1 podría tener otra runa, pero con una runa de potencia +2 para armadura, pues el bonificador por objeto de la armadura aumentaría la CA en 2 y la armadura puede grabarse con 2 runas de propiedad. Con armadura de potencia +3, pues el +3 a la CA y aparte podría grabarse con 3 runas de propiedad. Que las runas de propiedad luego son características mágicas que se pueden añadir, ¿no? Como por ejemplo que sea alada, que te surjan unas alitas y puedas volar, que puedas cambiar de tamaño, que tenga antimagia. Luego tienes los materiales, ¿no? Si es de adamantita o adamantina o adamantita, oricalco, de plata, malla élfica. Vale, por supuesto ya tenemos toda la colección aquí de cacharrería, ¿vale? De cacharrería mágica, como os podéis imaginar. La runa de escudo, que es la runa reforzante, la principal, y luego ya pues los materiales que se pueden incorporar. Y cómo se puede aumentar esta runa reforzante, como veis, pues moderada, menor, superior, suprema, que cada vez va añadiendo más. Tiene un precio y tiene un nivel, que ese nivel te indica cuándo se puede acceder a ella para no cargarte el equilibrio dentro de la partida. Diferentes escudos, las runas, ¿no? La runa de golpe y sobre todo la de potencia, que la de potencia, pues cuando ya pasas a +2, el arma puede grabarse con 2 runas de propiedad, con +3 con 3 runas de propiedad. Esas runas de propiedad pueden ser afilada, puede ser electrizante, que infliges un dado de 6 daño adicional, pero luego puede esa electrizante subirse a electrizante mayor, que ignora la resistencia a la electricidad. Retornante, sacrílega. Bueno, por aquí todo tipo de objetos mágicos, ¿vale? Digo, de objetos mágicos, de runas que se pueden incorporar a las armas y por lo tanto ese arma tuya con la que has comenzado la partida puedes convertirla en una arma mágica en vez de, como digo, cada vez que te encuentras con un arma ir cambiándola, ¿no? Tienes la alquimia con las diferentes cosillas, por ejemplo, que normalmente tienen el rasgo de salpicadura y que afectan pues en una pequeña zona hasta donde llegan, ¿vale? Donde exploten estos frascos que tiras. Elixires, venenos alquímicos, material alquímico, materiales para construir estos objetos, la magia momentánea, ¿no? Estos son sobre todo consumibles. Por ejemplo, tienes aquí la flecha de zarcillo, que te dice que es esta flecha que impacta, se deshace y atrapa, ¿no? Atrapa con una serie de enredaderas al objetivo y que evidentemente una vez que la lanza ya no se puede recuperar eso, ¿vale? Aceites para utilizar, pociones, esto ya son consumibles todos, ¿vale? Talismanes, bueno, como veis, una enorme cantidad de objetos. Cinturón de larga vida que te da puntos de vida temporales, objetos sostenidos, bola de cristal, el cuerno del exorcismo, las pizarras de cartas lejanas. Esto son 2 pizarras que las puedes tener a distancia y cuando tú escribes en una aparece también en la otra, ¿no? Y te puedes mandar, creo que era hasta 25 palabras o algo así. Es como un tuit, ¿vale? Enviar un tuit a alguien. Bastones. Todo ello, por supuesto, siempre con su nivel y tal, ¿vale? Para, como digo, para que no se te desequilibre la partida. Cinturones, guantes, máscaras, bueno, todo tipo de objetos mágicos que podáis imaginar. Aquí el caldero ambulante que me hace gracia porque tiene patitas y te acompaña, va andando. Es como el baúl de 2 flores, ¿no? El de Mundo Disco. Va detrás de ti.
Gemas y obra de arte, bueno, aquí tenéis un montón de tablas, ¿vale? Para eso. Los artefactos ya con nombre, ¿no? Y con niveles, aparte podéis verlo, nivel 23, 25, 28, que son la leche de poderosos. Objetos inteligentes, que el objeto inteligente te explica que está a medio camino entre lo que es el objeto mágico y el PNJ, ¿no? Pues se les da aquí atributos como son inteligencia, sabiduría, carisma y habilidades, ¿no? Habilidades principalmente de conocimiento normalmente, ¿no? Y pueden ser muy divertidos en las partidas. Objetos malditos, reliquias para introducir dentro de una campaña que van concediendo, van descubriéndose capacidades de las mismas según aumenta el nivel, ¿no? Según vas pasando, nivel 1, 5, noveno, 13º, 17º, pues van aumentando el número de dones y aparte el tipo de don, inferior, superior y excelente, ¿no? El hecho de ir descubriendo según vayas avanzando de nivel, que eso siempre me ha parecido muy, muy divertido, ¿no? El hecho de desbloquear capacidades, ¿no? De un objeto mágico. Bueno, por aquí todos esos dones, dones de agua, dones de sombra, dones de vida, dones de planta. Y tenemos tablas de tesoros divididas en niveles, ya sean consumibles o permanentes, ¿vale? De todos los niveles disponibles hasta nivel 20, donde tendríamos todas esas tablas para poder elegir de manera rápida un glosario índice del juego. A ver si vas a la página. Vamos llegando al final. Y como veis aquí, la licencia ORC ya no trae la OGL de Wizards of the Coast, de Wizards of the Coast, de Hasbro, sino que trae esta licencia ORC que ya le desvincula por completo de las tonterías, ¿no? De Hasbro y de Wizards of the Coast. Tenéis aquí la publicidad de Pathfinder del manual de juego, que lo tenéis disponible en el canal, su reseña, pedazo de splash page, alucinante ilustración. Y ya habríamos visto completito este manual de dirección para Pathfinder 2 edición remaster. Bueno, y este es el contenido del manual de dirección de Pathfinder segunda edición, esta edición remaster, que como podéis ver los manuales son de un tamaño considerable, ¿eh? También digo que engaña porque el papel que utilizan es de un gramaje muy alto y parece que es mucho más grande de lo que podría parecer, pues estamos hablando de unas 330 páginas, ¿vale? Lo que pasa es que, como veis, gordito, de un tamaño respetable. Bueno, tenemos todo lo necesario para crear nuestras aventuras, crear campañas, escenarios, mundos, cosmología, todo lo necesario para que el director de juego se ponga manos a la obra a crear sus propias historias. Y es que Paizo algo que hace muy bien es que le da a su consumidor, le da a sus jugadores lo que sus jugadores quieren, ¿vale? No vais a encontrar ninguna cosa que os vuele la cabeza, que digáis, ¡buah, es que no me esperaba esto!, ¿vale? Todo es bastante comedido y bastante clásico. Eso sí, pero es muy completo, es muy completo. No se me ocurre ninguna cosa que yo diría que hubiera que añadir a un manual de dirección para ayudar, aportar, sumar al director de juego que quiere lanzarse a crear sus propias historias, sus propias aventuras, sus propias campañas, ¿vale? Como digo, es muy completo y es muy didáctico, está muy bien presentado, es muy sencillito, te lo compartimentan todo, dividido en escenas, dividido en bloques, dividido en aventuras, todo por niveles, ¿vale? Para que te sea mucho más fácil a la hora de manejarlo y que no se te desequilibre la partida por estropearla, por meter cosas demasiado o por no meterlas, ¿vale? El hecho de que tus jugadores no alcancen el nivel que debería requerir. La verdad es que está todo muy bien presentado y, como digo, Paizo hace muy bien eso, escucha a su jugador, escucha a su cliente y le da lo que quiere, ¿vale? Esto va muy dirigido al jugador que tiene muy claro lo que quiere jugar y que pues hay otras cosas que quizás no le sobran o no le interesan, ¿no? Y como digo, es muy completo, está muy bien explicado y desde luego muy útil si quieres crear tus propias aventuras. Y diréis, ¿y si yo no quiero crear mis propias aventuras? Si solamente quiero dirigir aventuras ya escritas, ¿no? Publicadas, sendas de aventura o aventuras publicadas, también os va a ser muy útil porque principalmente toda la parte de objetos mágicos y especialmente la que te explican las runas,
que es una parte fundamental dentro de esta nueva edición de Pathfinder, os va a ser muy útil. Aparte, la explicación y la comprensión de lo que es el mundo de Golarion, de las diferentes zonas, las diferentes culturas y los consejos, también los consejos a la hora de dirigir, que siempre te van a dar un plus, ¿vale? Que a pesar de que ya tengas experiencia a la hora de dirigir partidas, a la hora de sentarte en la mesa y jugar, pues siempre te va a venir bien el hecho de refrescarlo, tenerlo presente y la forma en la que te viene expresado, ¿vale? Así como lo que son las recompensas tanto de puntos de experiencia como de tesoro, también te va a servir mucho. Incluso si quieres crear, como digo, si quieres jugar a campañas ya publicadas, ¿vale? De primera edición o de otro juego, las reglas de creación de encuentros y las reglas de creación de enemigos, de adversarios, también os van a servir a la hora de poder adaptarlo y poder reciclar esas aventuras para ponerlas con este nuevo sistema, ¿no? O con la modificación de este Pathfinder segunda edición. Por lo cual, al final, si vais a ser directores de Pathfinder, por uno o por otro lado, es un manual necesario a la hora de llevar a cabo vuestra tarea dirigiendo en la mesa. Ya sea porque jugáis aventuras públicas o porque queréis crear vuestras propias aventuras, ¿vale? En cualquier caso, se os va a ser necesario para poder dirigir. Si solamente quieres jugar, pues no, con el manual del jugador para crear tus personajes ya vas, ¿no? Realmente no te haría falta más. Como digo, Paizo conoce muy bien a sus clientes, Paizo conoce muy bien, escucha a sus jugadores y les da exactamente lo que necesitan y exactamente lo que quieren. No vais a encontrar nada que os rompa la cabeza, ¿vale? Que os vuele la cabeza, pero todo lo que es todo lo necesario para dirigir vuestras partidas, es muy completo, es un manual muy completo y desde luego muy bien explicado. Útil, desde luego, para el director de juego, es un must-have, ¿vale? Lo necesita a la hora de poder dirigir, como digo, por todas las cosas que trae. Si eres jugador, con el manual de juego ya vas que te tiras, ¿vale? No necesitas nada más. Bueno, esta es mi reseña de este manual de dirección, de esta segunda edición remaster, donde, como habéis podido comprobar, pues se notan, ¿no?, esos cambios, especialmente referidos a la OGL, para cambiar la OGL por la ORG, ¿vale? Por la licencia de juego ORG, y eliminar cualquier tipo de referencia a Dungeons and Dragons con cambios de nombres, cambios de algunas cosas de las mecánicas básicas, ¿no?, como son los alineamientos por estos edictos y anatemas, que bueno, son cambios menores que tampoco os producen, ¿no?, el hecho de madre santísima, ¿no?, qué cosa más rara, sino son pequeños cambios y que muchas veces mejoran, ¿no? Algunas veces son simplemente cambios de nombres y otras cosas, como digo, en los edictos y anatemas, en mi opinión, mejora mucho a lo que son los alineamientos clásicos, que la verdad es que luego al final no les sacabas demasiada utilidad, ¿no? Creo que me parece más interesante el ser más específico y sobre todo el hecho de que todo te viene dividido en niveles. Todos los artefactos, los asentamientos, las ciudades, los enemigos, todo te viene dividido en niveles. Y eso te ayuda muchísimo a la hora de manejar en mesa qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que puedes utilizar y qué es lo que no. Como digo, te facilita la vida, ¿vale? Esta nueva iteración de Pathfinder te facilita mucho la vida, a pesar de que puede parecer más compleja en un primer momento, porque tienes que manejar más elementos, ¿no? Tienes que manejar más elementos, más dotes, más acciones, etc. Luego no es más compleja de llevar a la mesa y una vez que la gente coge rapidez, coge agilidad en utilizar toda esa serie de cambios, va muy fluido, ¿vale? Desde luego yo lo que os diría, no solo con respecto a este manual de dirección, sino ya de per se, ¿no?, con Pathfinder, es que es un juego que quizá para aventuras sueltas no os merezca la pena, como digo, porque tienes que manejar muchas cosas, ¿vale? Si es para jugar una aventura suelta o tal, pues quizás no os merezca la pena. Es un juego donde lo vais a disfrutar en campañas, ¿vale? Para que se convierta en vuestro juego de cabecera, para que sea un juego habitual. Y entonces, a la hora de jugar y jugar y jugar, vayáis manejando con más soltura toda esa serie de conceptos, toda esa serie de acciones, de dotes, los tengáis más a mano, ¿no?, los tengáis más frescos y sea más rápido, ¿no? En ese caso, desde luego lo vais a exprimir en todo su contenido, ¿no? Lo vais a exprimir
en su mejor manera. Como digo, para aventuras sueltas quizá es un juego demasiado complejo y que quizá nos merezca la pena, simplemente por si queréis ir cambiando de juego y de juego y de juego. Este es un juego para centrarse en él y tenerlo como juego de cabecera, ¿vale? O uno de vuestros juegos de cabecera y jugar habitualmente, especialmente lo que son campañas, estas sendas de aventura que son publicadas, que son muy buenas. Y es para tenerlo, para jugar de manera habitual, ¿no? Entonces, jugando de manera habitual lo manejas mejor, lo controlas mejor y le vas a sacar mucho más rendimiento, ¿no? Hay juegos que son juegos para aventuras sueltas y hay juegos que son para campañas. Pero bueno, este es un juego para campañas, ¿vale? No dudéis en eso. Bueno, como digo, esta es mi reseña del manual de dirección de Pathfinder segunda edición remaster, que ya hemos sacado el manual de juego, que tenéis aquí la reseña, este manual de dirección, y estaremos a la espera de los dos siguientes, que deberían ser el manual de monstruos, evidentemente el bestiario, ¿vale? Criaturas, bichejos y tal, y el manual de juego 2, donde tendremos nuevas clases, nuevas razas y nuevas opciones para poder crear nuestros personajes, y trataremos de traerlo aquí al canal para mostrarlo a todo aquel que tenga bien pasarse y disfrutar de un ratito aquí delante de la pantalla. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.